Es todo, todo un rollo por decir la gente no está acostumbrada a decir la verdad. Ya sé. ¿Qué onda? Hola. Lo que se conectan, hola. Es que Yo la ya gente no estoy está conectada. No Súper, está. no está acostumbrada. Pues bueno, ya se están conectando por lo ¿Qué onda? Ya estamos. Ya estamos. Pues estoy aquí con Simón, muy emocionada que haya aceptado venir a este en vivo. Simón, muchas No, gracias feliz, por el tiempo. Feliz. Es un tema que me gusta mucho y que siento que a todos les va a gustar No, y les va, sí, y les va a interesar, que es pues los jóvenes, ¿no? La juventud, las ganas de querer hacer las cosas, las ganas de no quedarnos atrás. Entonces, pues, traje mi librito de preguntas. Tú llégale. Me preguntaste, oye, te digo Sí. lo que te voy a preguntar, Nel, directo, al grano, concreto. A mí no me enseñes nada. Las cosas prehechas, artificiales no me gustan. Ya Vas. sé, y eso es bien padre de Simón, que es una persona, tengo poco de conocerlo, pero es una persona muy real. Y estábamos justo hablando de eso, que ya no hay mucho así. Venga. Pero a ver, Simón, ¿eh? Simón. Limón. Limón, le cambié el nombre, buenísimo. Limón. Limón. El señor Limón Soy de Arena. Limón. Y yo, no, hombre, va. Ándale. A ver, ¿cómo fue Simón tan bueno en la economía? Simón no es bueno en economía, soy real. Soy un Ok. cuate que me ves así, vestido así muy fresón, pero yo crecí en La Guerrero. Ok. Crecí en Tepito, crecí en Mixcalco, en la Ciudad de México para las personas porque nos están viendo en otras partes de México. Crecí en el centro de la ciudad. Yo trabajé desde los 6, 7 años en un taller de coches, en Legaria. Luego trabajé en México, afloraban mucho las tienditas estas de 5 pesos. Ajá. Y entonces me formé con un criterio de lo que es la oferta, la demanda, lo que significa no el echaleganismo, sino el Exacto. trabajo, y sobre todo, pues, literal, cómo, ahora sí que nadie niega la cruz de su parroquia, cómo ganar dinero, ¿no? Sí. Y eso me llevó a, yo no estudié economía, soy doctor en Derecho, Ajá. me gusta mucho la economía, muchísimo. Ok. Yo creo que en mi vida he estudiado más economía que Derecho. Ok, y ahí viene como la parte de los gustos, ¿no? Lo que a sí. uno de verdad le gusta más y le apasiona. Es El Derecho me encanta, pero la verdad me gusta más la economía. Ok. Y entonces, la verdad es que ahora que acabo de terminar mi postdoctorado en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en Berkeley, me gusta todo el tema de la automatización, pero yo no diría que soy bueno, soy realista. Ok, y ahí va otra de mis preguntas. O sea, aquí todos nos dicen, ¿no? Mucha gente a la juventud o a los jóvenes, a quien sea, le dicen como, sí se puede. El échale ganas, ¿no? El échale ganas, sí Ah. se puede. Pero nunca dicen como, y tú aquí nombraste un poco de cosas, ¿no? O sea, nunca dicen como, yo inicié así. Y así fui consiguiendo 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Pero ¿cómo empieza Simón a administrar? Digo, porque la fama que tienes es un poco también esta... Tengo fama. Órale. O sea, la fama de internet Ah, ok. que pues uno te busca, ¿no? Es como Simón Levy. Y entonces sale como esta cuestión de, ok, Simón es un inversionista, economista, estudió Derecho, no sé qué. Entonces te quedas pensando como, ok, ¿cómo llegó Simón a esta parte de 20,000? Los reinvertí en esto y de ahí salieron 50,000 y de ahí salieron Es una muy buena 100,000. pregunta. Lo primero es que hoy está de moda el coaching. Ajá. Hoy está de moda y no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es vender tu superioridad moral y decirle a la gente, yo sí sé y tú eres un burro y tú eres un ignorante. Y por eso tienes que venir Y a mí. por eso tienes que venir a mí y me tienes que pagar. Sí. Entonces, yo no vendo verdades. Yo transmito experiencias y no las cobro. Okay. Es lo más importante. Yo Sí. no industrializo la ignorancia de otro Ajá. para apropiarme de la necesidad e industrializar la necesidad. Sí. Para mí eso es un vendehumos y yo todo lo que te voy a contestar aquí, a mí mi objetivo no es que me crean, sino que hagan verificabilidad de lo que yo hago, Y de lo que has vivido. ¿no? Yo no quiero, a ver, ¿qué es lo importante para mí? Yo no quiero estar cerca solamente del que me complace. Necesito escuchar al que piensa diferente a mí, Sí. porque yo no quiero creer, quiero pensar. Y es lo mismo que le digo a la gente. A mí me importa no que me creas, sino que verifiques. Entonces, todo lo que te voy a decir ahorita no son fórmulas Maruchan
café Nespresso, Que la que gente se lo toma todo rápido. Lo quieren así, mañana mismo. Ya rápido, soluciones instantáneas para volverte millonario, para volverte rico. No, es trabajo, Sí. trabajo y estar en el momento y en el momento correcto, en el lugar correcto y siempre tener una ventaja competitiva. Entonces, nomás preámbulo a todo esto, yo no vendo verdades. Okay. Yo transmito experiencias y como yo no puedo predicar con moral porque soy absolutamente imperfecto, simplemente prefiero predicar con realidad porque mi ideología es la congruencia. Es lo que siempre digo, ¿no? Entonces, a ver, te voy a responder porque tu pregunta es súper importante. A ver, yo creo, y lo que a mí en lo personal me llevó, yo creo en la cultura del ahorro. Okay. Cuando la gente va a decir, estás pero mal, zafado de la cabeza, hoy con trabajo sobrevivo, ¿de qué me estás hablando de ahorrar? Claro, ¿cómo voy a guardar 20 pesos? ¿Cómo voy a guardar 20 pesos, no? O sea, bueno. Claro. Cuando yo arranqué, prácticamente empezaba el boom en internet de consumir, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es diferencio una necesidad de un deseo. Eso está buenísimo. Diferencio una necesidad de un deseo. Óyeme, pero es que Levi, todo es una necesidad. No, todo no es una necesidad. Querer parecerte a alguien, querer viajar como el otro, querer vestirte como el otro, eso no es una necesidad. No, y ahí abro un paréntesis, creo que también esto tiene mucho que ver el auge de las redes sociales, el que todo mundo quiere parecerse al de al lado o todo mundo ve al de al lado en lugar de estar viendo su vida, ¿no? Totalmente. Entonces eso nos llevó ya a una carrera en donde, perdón por el anglicismo, es el shortcut. Vamos a cortar. Me voy a meter al narco, me voy a meter a vender facturas, me voy a meter a algo rápido porque yo necesito rápido tener dinero. Entonces, ¿no? O me voy a meter a estos cursos de coach. ¡Claro! Me voy a endeudar porque ahí voy a encontrar la verdad. Ya voy a encontrar la respuesta. Oye, espérame, yo ya pagué, y no me llega. Entonces esas fórmulas mágicas no van. Yo creo, a mí me enseñó mi abuelo, Simón, si tienes 2 pesos, no importa, no necesitas tener 100 para ahorrar. Sí. Si tienes 2 pesos, uno lo guardas y el otro lo gastas. Eso tiene 2, mucho que ver, ¿no? mucho que ver, que se puede ahorrar desde, es que aquí ya llegaron, pero se puede ahorrar desde 1 peso porque la gente dice, no, pues tengo que ganar 10,000 para empezar a ahorrar 5,000 Así y es. sobrevivir con los otros 5. Así es. Entonces, no necesitas una cantidad determinada para la cultura del ahorro, ¿no? 1. 2. Esta es mi clave en lo personal y que es la base de mi libro de Crecer sin Deudas, porque esto pasa desde un individuo a una sociedad hasta un estado. No gastas lo que no tienes. Y hoy nos enseñaron al revés, a gastar lo que no tenemos. Y endeudarnos. Y endeudarse. Y los créditos. Y que No, entonces tú estás trabajando al ritmo de tu consumo, no de tu productividad. Eso es muy verdadero y tiene un gran punto el que... Y yo hago al revés. Yo primero produzco, sé lo que necesito, sé lo que quiero, produzco, creo, y luego con lo que yo creé, no me importa el tiempo que yo me haya tardado para lograrlo, gasto. No primero me endeudo y luego gasto. Okay. Oye, espera, sí, se oye muy bonito, Levi. Yo tengo que comer todos los días. Levi, tengo que mantener a mis 10 hijos. Tengo que mantener a mis 10 hijos todo el tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿qué hago o qué es lo que yo hice en lo personal? Yo era empleado. A mí me explotaban. Yo trabajé a los 16 años y 17 años en una fábrica de software. Por eso, ¿qué onda? Hola. Yo trabajé en una fábrica de software, de ERPs, el primer ERP mexicano. ¡Wow! Que se llamaba Expertise y luego se llamó Intelisys. Y yo aprendí a programar. Yo estaba estudiando en la Facultad de Derecho. Y ahí te va la respuesta. Me negreaba. Y yo le metía, ganaba 15,000 pesos. Ok, 15,000. Ya era una buena lana para mí. Ya era, claro. Algo... Porque mi papá, eso de que mantenido se acabó. Mi papá me dijo, con trabajos tienes casa y comida. ¿Quieres estudiar? Te lo pagas tú, cuate. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hice? Yo trabajaba en Azcapotzalco. Ahí estaban las oficinas de Expertise y luego se volvió Intelisys. Hoy la compró ya Carlos Slim, o sea, ya. prácticamente ya. Bueno, entonces
trabajaba 8 días a la semana, estudiaba 2 carreras. Luego me iba a trabajar al centro, porque no me alcanzaba. Yo ayudaba a mis papás. Sí. Bueno, y me negreaban prácticamente en el trabajo. Entonces yo dije, oye, ¿por qué tengo que trabajar para alguien más? Pues nada más Sí. es que parece que nadie está escuchando. ¿No? Sí se oye, ¿no? Ahí dice, sí se oye aquí. Sí, Dice ¿sí no nos se oye? oye. ¿Se oye bien? Dicen que sí se oye. Sí, ¿no? Vete. Entonces, Por cierto, Bienvenido. ¿el de quién? Acá, para acá. oye, entonces me El tuyo no se escucha. que el tuyo ¿El no se mío? oye. El de Maca no se escucha. A ver, aguanten un segundo nomás. Vamos a resolver el problema de Maca. Ok, ¿por qué no se escucha? No sé. Y luego, Ven, en el mío sí se escucha, ¿sí se escucha? 115. Sí, que aquí sí se oye. Bueno, aguanten un segundo. Güey, pues si vos escucharían sin pinche ¿Crees? micrófono, Ahí güey. es Kanye, güey. Dice, el audio está interesante el tema. A ver, lo desconecto y lo vuelvo a conectar. Órale. No se oye Va. nada. Y- Aguanten medio segundo miren. nomás. Sí. Miren nada más. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pensé que iba a ser online. desde No, la güey, sí cadena. puede venir. Sí puede Sí, venir. nos dio su tiempo. Yo no diré nada al respecto. ¿Por qué? Nah. Cállate. Bueno, Quiero ya. que empujen un poquito. Ahí más. vamos, un segundo nomás. 2 segundos. Un segundo. Ya. Ya está. Bueno, entonces, me están preguntando. Ajá. Bueno, ya nada más que se. Ahí está, A ya. ver, ahorita te digo. Me dice, ya. Se finalizó. Ya está. Ya está el No nuevo. debe tardar en Voy, salir. aguanten. Entonces, me negreaban ahí prácticamente. La pregunta, por si no escucharon, es. Ya. ¿Quieres repetirla? Sí. La pregunta es, la gente y la juventud piensa que cómo Simón empezó a ahorrar 2 pesos, 5 pesos, 20 pesos Ok. y de 20 empezaste a hacer más. Y luego yo te dije la ironía para saltar a esta pregunta, te dije, oye, la gente no tiene ni qué comer, ¿qué van a ahorrar, no? Exacto. Bueno, entonces la respuesta es esta. Yo empecé a trabajar y me negreaban y estaba prácticamente 12 horas, 14 horas trabajando, me iba en metro y me comía mi sándwich, en fin, bueno. Yo dije, ¿por qué tengo que subemplear mi capacidad Ajá. y rentar mi tiempo para ganar 15,000 pesos al mes y entregarle Y gracias todo a mi una tiempo empresa. gracias a una empresa? ¿Por qué no aprendo habilidades que me van a ayudar a ganar más allá de los 15,000 pesos? Y Ok. más aún, quiero explorar la posibilidad de ser mi propio jefe. No, oye, Levi, no todo el mundo puede ser su propio jefe, ¿verdad? Bueno, yo sí, yo tenía problemas de adaptarme, siempre he sido un cuate muy competitivo y al final de cuentas me enfrenté a algo muy importante, a mí mismo, y yo dije, yo no quiero tener jefes, no me importa no viajar, no comprarme ropa, dejar de ayudar a mis jefes por un rato y me voy a aventar al ruedo. Y entonces aprendí habilidades más allá. Yo estudiaba Derecho. Estaba estudiando Derecho en la No, sí la carrera. acabaste. No, claro. Soy doctor en Derecho. No, pero yo dije, a ver, no voy a ser un pasambre que Claro. me voy a morir en un despacho de abogados. Necesito aprender otras cosas. Ajá. Empecé a desarrollar software, empecé a escribir, empecé a producir otras cosas, empecé a vender y empecé a generar ingresos y en lugar de endeudarme, empecé a ahorrar. Claro, ya tenías un ahorro. Exacto. Y luego empecé a plantear lo que yo quería hacer. Ahora, que eso te sirva a ti o a ti, mi experiencia no necesariamente tiene que ser tu solución. Todos tenemos Sí. caracteres diferentes, todos tenemos pensamiento y habilidades diferentes, ¿no? Sí. Pero esa es mi verdad y es mi experiencia, que no tiene que ser una solución de otro. Claro, creo que estos en vivo son para también desde la experiencia de Adrián, desde la experiencia de Simón, cómo han afrontado estas cosas que van pasando en la vida, ¿no? Pero todo. yo no soy vendehumos, no vendo cursos de superación personal. De esto es lo mío. Esto es lo que tú tienes que hacer. Aquí está la tabla de los 10 mandamientos de los emprendedores. Sácatelas. Y si tú no eres de los 10, ya estás fuera. Fuera, ¿no? A ver, ¿Qué más? Algo que aquí está Lore atrás, pero Lore y yo pensamos en unas preguntas y una que me gustó mucho fue esta juventud ya no quiere tener hijos, ya no quiere tener la reacción de la familia, del compromiso, de esto. ¿Eso llegaría a afectar en algún momento
o sea, por ejemplo, en Japón, creo que es en Japón, no tengo muy bien el dato, pero creo que los dejaban por un tiempo tener cierta cantidad de hijos. Y, como en China igual. Ajá. Entonces, como que esta cosa puede llegar a afectar economía, puede llegar a afectar empresas, puede llegar a afectar incluso cómo nos relacionemos como seres humanos. Bueno, lo que pasa es que hoy el negocio de muchos países es producir mano de obra barata y producir mucha gente que no necesariamente esté preparado para tener una mayor y una mejor calidad de vida. ¿Para qué traes al mundo a alguien si no eres responsable de que le puedes dar lo mejor de ti? Quieres estar confiado, preparado y sobre todo consciente que le vas a transmitir la posibilidad de darle una vida mejor que la que tú tuviste. Bueno, esta es mi forma de pensar. Entonces, hoy la demografía se ha industrializado porque en Europa, por ejemplo, pues hay una crisis de jóvenes, en China igual, ahora le cambiaron, le modificaron. Entonces, el negocio de muchos países es producir jóvenes, producir niños, producir población para industrializar prácticamente esto, ¿no? Yo creo, estoy convencido, que al final de cuentas necesitas, antes de pensar en la demografía, necesitas pensar en la productividad. Okay. Ahora, ¿qué tanto, espérate, pero qué tanto pasa en los países que si de pronto dices, a ver, si quieres tener hijos adelante, no los quieres tener, y la población empieza a decir, no, yo no quiero tener hijos. Ajá. ¿No obligas al país a tener que mejorar los sueldos al no tener tanta competencia también? Bueno, o sea, es que no tiene que ver una cosa, no, la demografía no es una prerrogativa o no depende de la capacidad de elevar el salario y de generar prácticamente una economía mejor. Lo que tienes que hacer prácticamente es incrementar la productividad per cápita. ¿Cómo haces eso? Simplemente al que hoy estampa una playera en una maquiladora en Juárez que gana 7,000 pesos, ¿cómo le das una habilidad? No educación, no necesariamente educación. La educación es datos, datos, información, información, información. La habilitación es aprender a resolver una necesidad. Okay. Y eso genera productividad. Entonces, ¿cómo haces que el que hoy tiene datos, 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 resuelva? Y ese per cápita, esa persona, en lugar de estampar una playera, hoy aprende a desarrollar software, aprende Python, aprende prácticamente lo que significa la impresión en 3D, aprende lo que es la hidroponía, y entonces tanta población que está en las ciudades concentradas, vuelven a migrar al campo y entonces vuelves a democratizar el territorio. En lugar de concentrar y todo el mundo compitiendo en el mismo lugar, espérense, vamos a expandir otra vez la economía, vamos a horizontalizar, vamos a descentralizar y vamos a crear y potencializar el campo. Tú puedes creer que hoy la gente se muere de hambre cuando estamos tirando la comida. Sí, es cosa... Es una locura. Es locura. Por negocio. Es locura. Sí, justamente. La pobreza no es normal. Sí. Ser pobre hoy no es normal. No es normal. Tenemos un teléfono y hoy un teléfono te permite en 8 minutos conectarte e ir hacia donde quieres. Hoy un teléfono te permite comer y traer la comida desde donde tú quieres. Es decir, hoy un teléfono nos permite ser mucho más productivos, pero ¿sabes qué está pasando? En lugar de ser productivos, estamos siendo ociosos. Sí. Nos la pasamos en Netflix. Gracias al teléfono. ¿No? Nos las pasamos, ay, vamos a ver, ay, vamos a hacer el juego del calamar refrito versión mexicana, ¿no? Entonces, te la vives sin chismes. No, todo depende de lo que tú decides. ¿Quiero ser ocioso o quiero ser productivo? ¿Y es la diferencia? Y abriendo de esa pregunta, o sea, ¿qué pasa si entiendo el punto y lo comparto a cierto punto, pero ¿qué pasa en el momento en el que viene gente de creencias familiares, viene gente de... Algunos sí no tienen teléfonos, no tienen ni televisión, están en lugares muy lejanos a la civilización. Entonces, ¿en qué momento ellos pueden, o sea, quieren salir adelante, pero sus propias creencias, sus propios recursos en esos momentos o su propia vivencia no los dejan? Tu pregunta es súper importante. Qué bueno que no me las dijiste antes.
porque así no las pienso. Pero viste, yo usé muletilla para pensar la respuesta. Y yo ese segundo. ¿Me puedes repetir lo que me preguntaste? Sí, o sea. No, ya, es broma. Me lo mandas Mira, por mail. Así de, lo analizo y lo contesto. ¿qué tal? Soy tremendo, soy tremendo. Mira, vivimos todo el tiempo y yo amo a mi mamá, la amo, la adoro, es lo máximo, complejo de Edipo, ¿no? Mi mamá todo el tiempo me decía, quiero que te saques 10 de calificación. Si me sacaba 9, me mataba. Era un nerd, yo un matado. Okay, bueno. okay. Entonces eso hizo que yo era un niño, como lo soy hoy ya en menor grado, era un niño muy inseguro. Porque yo fui 7 mesino, te digo esto nomás para llegar al punto, Sí. ¿no? Y entonces siempre era sobreprotegido. Okay. No cruces la calle, no comas esto, no hagas el otro. Entonces, en una burbuja, mi mamá siempre me sobreprotegía, ¿no? Y yo crecí siendo un niño muy inseguro. Entonces, ¿qué hice? Yo, ay, ya mamá, déjame por favor. Entonces, quise salir del cascarón muy rápido, mamá, déjame. Entonces, me agarraba la mano y yo me la soltaba. Entonces, me fui al otro extremo. Okay. De ser inseguro, y tú mejor que nadie me vas a poder entender este patrón. Sí, es contrafobia. De inseguro me fui al otro extremo, me hice soberbio. Okay. Por eso la reacción a la inseguridad para mí es la soberbia. Por eso soy un cuate muy soberbio, que me gusta reconocer rápidamente cuando me equivoco, pero no me gusta equivocarme, ¿no? No me gusta equivocarme, pues soy soberbio. Bueno, entonces, mi mamá me decía todo el tiempo, ¿qué te crees mucho? ¿Quién te crees que eres? Así, ¿no? Y conforme iba creciendo más, entonces me agarraba los sábados en la noche. Después escribí un artículo en El Financiero y me enseñaba un programa maravilloso que se llamaba, o se llama todavía, Aquí nos tocó vivir. Ah, claro, de Canal Buenísimo, 12. ¿no? Claro. A Cristina Pacheco, Una un diosa. besote a Cristina Pacheco. Bueno, entonces me decía, mira la gente de Tepito. Oye, pues qué bien, yo trabajo en Tepito, mamá, ¿no? O sea, mira esto, mira el otro, mira. Entonces mi mamá siempre me decía, me bajaba. Y mi mamá, la amo, la adoro, me dijo, siempre trata a los demás con respeto. Nadie es más que tú, pero mi mamá siempre me ponía ideología. No te creas, no esto, no el otro, ¿no? Entonces eran creencias. Y mi papá, al revés, siempre, Simón, no seas religioso, no seas judío, sé ser humano, siempre duda, piensa, verifica. Es mi papá, entonces pues mi locura de ahí salió. Entonces mi mamá y mi papá, y entonces siempre me educaron y me educó mi padre, mi papá, siempre a romper la diferencia entre conocimiento e ideología. Entonces la predisposición a dudar siempre ha sido lo que me ha llevado a retar, a provocar. Soy un provocador por naturaleza, entonces, pero claro, te meten todos los días el software en la cabeza. ¿Quién te crees que eres? Tú no puedes lograr esto, por favor. Tú eres músico, te vas a morir de hambre. Ay, tú eres pintor, te vas a morir de hambre. No, hombre, tú tienes que ser a fuerzas abogado, una profesión bonita, de corbata. Que nos deje. Oye, pues sí, que te deje algo. Oye, pues sí, pero yo no soy feliz. Sí. No es normal no ser feliz. Oye, si ya te estás muriendo de hambre en un despacho matambre de pasante de abogado y que no eres feliz, ¿por qué no puedes hacer lo que tú quieres? Sí. ¿Por qué no puedes vivir de lo que tú amas? El dinero es una consecuencia, no es una causa. Cuando tú eres consistente, persistente y congruente en mi verdad, en mi experiencia, en mi ecosistema, al final el dinero se vuelve consecuencia y no causa. Esa es la respuesta, por eso yo no me predispongo a una ideología. Pero qué buena respuesta. Aquí es una pregunta, los dos tienen libros. Yo sé, o bueno, yo desde mi experiencia y mi pensamiento, sé lo que los dos quieren dejar a los demás, ¿no? Pero ¿cómo fue esta idea de voy a sacar un libro y con qué fin? O sea, ¿qué quiero que pase en la otra persona que lo lea? Hijas, preparaste muy bien las preguntas, me encantan. Está chidísima.
El ser humano antropológicamente, y hoy mucho más ahora, tiene la predisposición a compartir, a dar. ¿Por qué? Porque tenemos tantos vacíos que necesitamos conectarnos con la experiencia del otro. Necesitamos ir al ecosistema de afuera para ser nosotros mismos. Cuando es al revés, primero soy y luego doy. Nadie da lo que no tiene. Ahora es al revés. Buscas encontrar afuera lo que no tienes adentro, ¿no? Todavía en mi época, era ¿qué tal? El rucazo. En mi época. En mi época. Y nos jalaste a los dos. Y nos jalamos los dos. Bueno, yo crecí todavía en un rollo en donde tenías el cuaderno Escribe y la pluma Bic, claro, y escribías, claro, ¿no? Claro. Y escribías. ¿Literal escribí? Hoy yo no escribo ya más que en mi teléfono, me da flojera el papel ya, ¿no? Entonces yo empecé a escribir porque, insisto, como soy un cuate súper inseguro, para mí era muy importante decirme a mí mismo lo que yo pensaba. Y sobre todo me encantaba convertir en estética mi drama, mi realidad. Entonces, ver lo que yo escribía, ver mi capacidad de expresar mis sentimientos y que no me daba miedo, se convirtió en una defensa personal. Y eso es lo mismo hoy en las redes sociales. Por eso estoy enfermo en las redes sociales. Soy un enfermo de las redes sociales. Lo reconozco, estoy enfermo. Escribes todo el día. Todo el día lo reconozco. Mi familia, estoy con mis hijos o con mi esposo, con mi familia todo el tiempo. Ayer hice un ejercicio interesante. Guardé todos los teléfonos, me desconecté. Y les digo, la verdad me siento increíble porque estoy acá. No, mi cabeza no está conectada en otros lados, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, escribí los libros porque siempre me ha gustado compartir. No enseñar, yo no enseño, yo comparto. Entonces, esa es la razón por la cual antes escribí un libro, hoy escribo en las redes y también sigo escribiendo libros. Ahora, no todo el mundo tiene el dinero. Por fortuna, ningún libro lo he tenido yo que pagar, me lo han publicado. Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de que alguien le publique un libro. Bueno, tienes la oportunidad a través de Amazon. Sí, no, pero pues, pero a veces pagas, ¿no? No, lo autopublicas. Sí, pues yo digo, una buena editorial que te publique. Anagrama, o sea, una buena editorial. Ahí tienes que tener muy buen material. O muy buena palanca. Muy buena palanca. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Bueno, entonces, lo que yo creo es que hoy más que nunca, por ejemplo, a Rusarín, que mucha gente lo quiere, mucha gente no lo quiere, cada vez tiene más seguidores o gente que lo ve. Diego está hable y se nos acercó Grijalvo, ¿no? Porque pues así vas creando audiencias. Todo depende de la manera en donde vas encontrando los recovecos y las rutas para encontrar lo que tú quieres. A lo mejor primero no es escribir el libro, sino crear una audiencia para que ya te busque la editorial y entonces publiques el libro. Totalmente. That's the answer. Súper bien. ¿Tú, Adrián? Pues fíjate que voy a agarrar mucho lo que dice Simón, y parte de lo que a mí me gusta es esto de estar dando, ¿sabes? De estar entregando, que es lo que hacemos en redes sociales. A mí me llama mucho la atención el poder ser una fuente, ¿no? Y bien lo dijo, ¿no? De pronto hablas y alguien se te acerca. Y a mí me gusta mucho la idea de ser una fuente y que tu agua llegue a donde tenga que llegar y encontrar caminos. Creo que esta idea donde mucha gente no quiere escribir porque no se quiere leer, porque no se quiere hacer responsable, porque no se quiere dar cuenta de lo que está escribiendo y poniendo en papel, eso te hace responsable y limita tu libertad, porque ya lo dijiste, ¿sabes? Ahí está, lo pusiste. Y estamos viviendo, para mí, una sociedad de falta de responsabilidad. Nos está dando miedo. De fe, esperanza. Ajá, exacto. Nos da mucho miedo ser responsables y por lo tanto ser libres. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues mejor crecemos gobiernos. Mejor que otro lo haga, que lo haga mi empresa, que bien lo dijiste, ¿no? Yo no quería ser esclavo de una empresa, pero hay mucha gente que quiere ser esclavo de una empresa para no ser responsable de su propia libertad. Y eso es lo que creo que es difícil entrenar, es difícil enseñar. Pero lo que hace Simón, ¿no? ¿Quién quiere aprender a hacer 3D? ¿No? ¿A quién les enseñamos? No, ahora ya me dijeron que soy vendehumo porque le digo a todo el mundo que porque aumentas la productividad y porque puedes saltar la trampa de los miserables, de ser miserable y aumentar tu propia productividad, ya eres vendehumo, ya no saben ni qué inventar. Y volvemos al punto de la generalización, ¿no? La gente prefiere generalizar para no pensar. Exacto. Es mucho más fácil. Mejor lo generalizo, no pienso y se acabó. Creo que estos en vivo son buenos para las personas
que tienen la capacidad de decir, sí tengo ganas de salir, no sé cómo. Y los que ladran, pues que ladren, ¿no? Pues, no quiero vender humo, pues está bien, soy vendedor, no pasa nada. No estoy vendiendo cursos, además. No, bueno, a mí si a mí me importara lo que la gente de mí, yo me hubiera tirado un vagón del metro. Exactamente. Ya me Además, hubiera tirado un tú vagón. les regalas humo. Tú lo regalas. Yo, ¡ay, qué buena está esa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! ¿Me la prestas? Totalmente. Yo soy un regalahumo. Ahí está. Hashtag regala humo. Gracias, me encantó. Mira. Es lo que Mira, hago yo. Además lo hago yo también. ¿Sabes? Lo regalo, es como, ahí está. Es que eres un vendedor de humo. Está bien, soy un vendedor de humo. Bien, ven por aquí. Si eso te sirve, te hace feliz. el día que te importe lo que la gente de ti, el día que le quieras agradar a todo el mundo, estás perdido completamente. Oh, sí. Completamente perdido. Totalmente. Pero, ¿qué es lo interesante? Combatir el sesgo de confirmación. ¿Cuál es el principio de mi fórmula para ser no sabio, menos ignorante? No acercarme al que dice lo que yo pienso, sino al que controvierte lo que digo para, insisto, cuestionarme, El que piensa diferente. no creer. Ese sería mi otro punto más, ¿no? Y yo así, la cabeza. Por eso traes gorro, para que no se Sí, yo, no se para que escape. no se vaya la cabeza. No, o sea, cosas que también están, pues que preocupa a los jóvenes, a la gente, es esta parte de yo a los 17, 18, 19, 16, me están diciendo que elija qué carrera voy a hacer. Los dos creo que en su carrera son muy felices y escogieron el camino correcto, ¿no? Pero ¿cómo pueden los demás escoger un camino correcto y decir, no le voy a errar, o no, esto lo hago porque la familia quiere, o esto realmente lo hago porque me va a dejar y no porque me gusta? ¿Sabes cuál es la mejor carrera de la vida? La mejor carrera de todas las profesiones, ser tú. Vivir. Ser tú. Ser una persona que hace lo que ama. Yo creo que eso es Siempre nos enseñaron que desde la superficialidad de tener títulos académicos, esa era la vida de hace 50 años. ¡Claro! Ir a Harvard, Harvard era la vida, ¿no? Sí. Y tienes que ir a las mejores universidades, así te contrataban. Hoy, en la demanda agregada, en la acumulación de la fuerza laboral, ha cambiado prácticamente toda la realidad. El negocio de la educación se convirtió en eso, en un negocio. Exacto. No en producir seres humanos capaces de resolver necesidades, sino en cuates que se endeudan para estudiar y que no necesariamente van a tener un trabajo prolongado. Antes tú estudiabas y eso que estudiabas te aseguraba vivir los próximos 40 años de tu vida. Hoy te tienes que endeudar 5 años para pagar 20 y lo que aprendes no te alcanza para vivir ya ni siquiera los siguientes 20. Sí, ¿no? Los siguientes 5 años de tu vida. No, Los siguientes 5 años de tu vida. Yo mi respuesta es, antes de cualquier carrera, no estamos educados a la educación y a la cultura del fracaso. Todo el tiempo tenemos que ganar. Todo el tiempo le tenemos que ganar a alguien. Si no le ganas a otro, eres un loser. Eres un fracasado. Oye, qué bueno ser un fracasado. Qué bueno fracasar. Qué bueno que te caigas. No, espérate, no. ¿Cómo vas a ser un fracasado? Claro que sí. Hoy tenemos que aprender qué es lo que nos hace resilientes. Qué es lo que nos hace permear y generar adaptabilidad. El que te caigas y el que te vuelvas a parar. El que alguien te destroce emocionalmente y tengas la habilidad y la capacidad de volver a levantarte. Y de aquí abro una pregunta que es, ¿en qué momento, Adrián, en qué momento Simón, sintieron el ya no puedo más y ya no quiero más con esto, pero aún así se levantaron y dijeron, va, sí se puede? Déjame regresar a la pregunta anterior porque siento que las personas tienen que tomar la decisión a los 18 años de algo que van a hacer el resto de su vida. Y el resto de su vida antes era 50 años, 60 años. Y dices, bueno, no tengo tanto tiempo para... Ahora son 80, 90 años. Y eso es lo que estoy viendo que afecta mucho a las personas. Necesitan empezar a tener más importancia en su salud mental. Esto es, empezar a aprender más de tu mente, de tus emociones, de qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus límites, cuáles no son tus límites. Porque este jueguito de, pues porque mi papá lo hacía, entonces lo hago yo,
Es más bien como de, pues porque es más fácil, ¿sabes? Pero no te inculca, no te llena, no te deja ser libre como lo que quieren. Otra cosa que yo en algún momento lo propuse y dije, creo que sería muy bueno esto, creo que debería de haber entre la preparatoria y la universidad un año de filosofía, ¿sabes? Un año donde puedas filosofar, aprender a pensar, cabrón. Eso es claro, la epistemología se olvidó. Ajá. Sí. La gente no sabe pensar, la gente sabe repetir. Y entonces ese año de filosofía... ¡Qué belleza lo que acabas de decir! Sería una belleza, ¿sabes? Sería un proceso de conocerme a mí, tener filosofía, aprender a pensar, aprender a debatir. La gente no sabe debatir, ¿no? Saben insultar. Y siempre son insultos saben ser haters. Saben ser haters, pero no saben debatir. Me encanta lo que estás diciendo. Y parte de lo que es hermoso en el debate es el crecimiento del conocimiento. Obvio, ¿no? Obvio. Yo lo que quiero es tener gente que me enseñe, pero que me enseñe bien. Gente más inteligente que yo. No burros. Que me estén insultando nomás. No, y mucha gente Qué que belleza lo que acabas de decir. Híjales. Mucha gente que no sabe se queda como en este pensamiento de no, me gusta mucho porque ustedes comparten desde su punto de vista, y comparten, ¿no? O sea, regalan humo, ¿no? Pero lo regalan, y lo regalan no desde un punto, ay, sí, yo porque pienso, yo porque tengo la verdad, y yo porque esto, sino lo regalas desde, esto es lo que yo aprendí y esto es lo que te puedo compartir, y si quieres lo tomas, y si lo quieres te sirve, ¿no? Pues sí, es que hoy vivimos en la moda de viralizar, no en la moda de crear. Sí, claro, estás más por los likes que por el amor a lo que haces. Claro. Y es chistoso porque si te pones a pensar el día de hoy, una persona que a lo mejor ame los rayos de bulbos va a encontrar una tribu que dice, a mí también, no manches, pero no va a ser viral. Entonces, ¿para qué lo hago? Lo que más me apasiona no lo voy a hacer porque no va a ser viral. Entonces, ¿qué hago? Bailecitos estúpidos, ¿no? O trato de ser el malo de las redes sociales, que eso también es maravillosa, ¿no? Sí. Se están peleando a ver quién es el supervillano de las redes sociales. Sí, totalmente. O sea, esta cuestión de la dependencia y de la esclavitud del like. Sí. Oye, no me puso like. Ay, no me puso like. Sí, eso. Ya no soy importante. Nomás tengo Ya me dejó de seguir. ¿No te encanta esa? El de ya me dejó de seguir. Un seguidor menos. Levi, yo te quería mucho, pero desde hoy, y aunque no te importe, soy un seguidor menos en tu vida. ¡Ay! Y así es. ¿Dónde están las galletas de animalitos? No me va a cortar ¿no? Entonces dependemos Sí, claro, depende de lo que diga el Dependemos lo que diga el otro. Óyeme, yo escribo para compartir, no para agradarte. Exacto. ¿No? Es lo más importante. Viralizamos, no creamos. Es la diferencia. Sí. Y yo creo que es justamente lo que tú dices. Aprendemos a reproducir, no aprendemos a tener posiciones. Por eso hoy, en lugar de creencias y en lugar de identidad, somos reproductores de likes. Trabajando para una empresa, aunque te creas libre. Literal. Está peor. Ahora trabajas para una empresa completamente gratis. No te pagan un Claro. carajo más que un... Toma. Claro. Ahí tienes tu empresa. Totalmente. Volviendo a la pregunta de hace rato, ¿en qué momento se sintieron su momento de ya, la vida ya no puede continuar? Y aún así dijeron, ¿cómo no? Sí puede continuar y A mí me pasó hace poquito. Para mí fue... perdón, Sí, un ratito así. Para mí entré en una depresión grande cuando me salí del gobierno. Okay. Entré en un estado de comodidad. Ya eran casi 9 años. Y pues qué padre. Y el funcionario. Y salir en las noticias y esto. Y de repente mi normalidad cambió. Y yo no necesitaba dinero para trabajar en el gobierno, pero entré en un principio de comodidad. Y lo normal era, como político, es... Chitón, cállate la boca, no hables, no levantes la voz. ¿Y tú cómo? Nomás pasito, ¿no? Y entonces calladito, para que vayas creciendo y creciendo. Oye, no, ¿cómo? ¿De verdad hacer algo? ¿De verdad ir a descubrir a los corruptazos de las playas que no te dejan pasar? Sí. Oye, cállate, Levi, no te metas con ese tema.
Oye, pero pues esa es mi chamba. Esa es mi chamba. Chitón, tú aquí no eres nada. Cállate la boca. Dime. No. A mí no me digas lo que yo tengo que hacer. Y ser corrupto es ser florero y calentar una silla. Entonces, yo, el salir del gobierno, y había llegado a ser subsecretario de México, ¿no? Sí me llevó a una depresión en donde me perdí. Me perdí, literal, me perdí. Yo ya traía una inercia de mi vida, ¿no? Entonces tienes que entrar en un proceso de reinventarte. Y me dolió mucho, porque me gusta dar. Y llegó un punto en donde me costó fácil 6-7 meses, entré en un proceso de duelo muy difícil. Sí. Y yo dije, a ver, y con esta es la respuesta, ¿qué es lo que te interesa? ¿El puesto y el relumbrón? ¿O de verdad la pasión por dar y compartir? Pues entonces dije, lo segundo. ¿Estás dispuesto a hacerlo con tu lana, con tus recursos, con tu tiempo y no con un puesto público? Pues sí, me va a costar más trabajo, ¿verdad? Pero lo voy a hacer. Oye, y se te va a cruzar la posibilidad de volver a ser diputado, ser esto, ser el otro. El día que yo haga eso me quemo de por vida. No más que venga un Hitler aquí, entonces ahí sí, no lo voy a permitir, ¿verdad? Pero eso me reorientó en mi vida. Porque mi pasión y mi alegría no es ganar dinero nada más. Porque no soy santo de la caridad. Claro que me gusta ganar dinero, claro que me gusta vivir bien, pero mi pasión, mi alegría, mi felicidad es dar a los demás y es compartir y es co-crear con los demás. Porque yo no creo en individuos, creo en ecosistemas. Eso está muy bueno. Por eso competimos y cooperamos como seres humanos. Competitivamente colaboramos. Sí. No compito para destruir al otro. No es tú o yo, eres tú y yo, tú y yo. Hijo, eso sería un México muy hermoso, ¿verdad? Que se puede, honestamente se puede. Fíjate que ahorita que estaba pensando esa pregunta, tal vez porque soy bien pinche testarudo, de verdad, testarudo, nunca he estado en este estado como de decir me quiero rendir. Todo lo contrario, mientras más me presionan, más empujo yo. Y eso es algo que en algún momento, hace 5, 6, 7 años, no me acuerdo cuánto fue, pero hace mucho tiempo, tuve una bancarrota, ¿no? Todo el dinero que yo había invertido con una persona me traicionó completamente, perdí todo. Y eso, más que caer en una depresión, me llevó a llorar cómo diablos hago de esto, ¿no? Entonces, creo que es personalidades, ¿no? Hay personas que sí, que se rompen y para eso está la psicoterapia, para poderte volver a construir. Y habemos otros que mientras más nos presionan, pues más diamante nos convertimos, ¿no? Entonces, depende mucho tu característica. Y yo soy así. Y creo que es importante reconocerte también. Soy una persona que mientras más presión tiene, más lucho. Entonces, ¿cómo hago para tener una presión controlada? Para tampoco lastimarme. Y hay personas que no, y se vale. Hay personas que simplemente la presión es suficiente para decir, estoy considerando quitarme la vida. Y a esas personas hay que tenerles el amor, el respeto, y sobre todo el acompañamiento de decir, entiendo lo que quieres hacer, es la solución rápida, pero te puedo acompañar, ¿no? Y eso es lo que Simón dice, ¿no? Si podemos competir colaborativamente, en vez de decirte, pues te jodes, te quedas solo, como lo hacen muchos americanos, ¿no? En la parte occidental es esa, no puedes caminar con la pena. Irnos más a una parte pues, que es chistosa, pero del ejército militar americano es igual. Somos hermanos de armas. Si te pasa algo, te voy a llevar conmigo, aunque nos maten a los dos. Así es. Y eso dices, es el pensamiento más esquizofrenizante del mundo. Por una parte, empresarialmente tienes que chingarte al otro, pero en la guerra todos somos hermanos. Es como, ¿cómo? ¿Me dejas compartirte mi teoría de por qué te demuestro que la competencia colaborativa le va a ganar a la competencia desastrosa darwinista? Dale. Muy fácil. Schumpeter, que fue un pensador económico, y Porter, por ejemplo, siempre nos hablaron de la competencia. Porter, el modelo de Porter, ¿no? La ventaja competitiva, competente. ¿Cuál es el objetivo? Voy a hablar un poquito nomás de economía con términos económicos. El objetivo siempre es crear plusvalía, generar en la demanda agregada, siempre tienes que estar todo el tiempo agregando valor. Si uno compite con el otro, unos piensan que la competencia es el principio para crear una plusvalía y para llegar. 1 más 1, 2. 1 menos 1, 0. Bueno, el que compite, siempre hay uno que gana y uno que pierde. En la colaboración, 1 más 1 es 2. El objetivo es crear demanda agregada.
oye, espérate tantito, el objetivo es que compitas para que seas mejor que el otro. Sí, pero si yo agrego, si yo hago lo que hace una abeja en una colmena, si me uno para crear la miel y el panal y la miel, genero todos los elementos y la base de un ecosistema para generar plusvalía en la demanda agregada, no para quitarte a ti, para tener yo. Eso es lo que nos educaron en Occidente, es lo que nos educaron prácticamente en el capitalismo salvaje. No tienes que joder al otro para que te vaya bien a ti, puedes colaborar con el otro, puedes diferenciar tu competitividad para crear, en lugar de competencia, cadenas de valor. Esa es mi respuesta. Qué bonito. Wow. Dijiste algo hace rato que fue no soy santo de caridad, ¿no? Y justo, no soy monedita de oro. No soy monedita de oro, para caerle bien. Pero, o sea, el no soy santo, de hecho publicaste hace unos días, que la gente que a veces ayuda con el propósito de ay, voy a ayudar, pero es para evadir impuestos, pero claro, es para que sea como, aquí estoy ayudando, como lo hace en algún momento el gobierno, pero como lo hace, o sea, como varias de estas cosas, tú, ¿por qué crees? Y yo lo creo, ¿no? Y siento que sí es mejor ayudar de la manera que tú ayudas, pero ¿por qué crees, para los que no lo piensen, que es mejor ayudar de la manera que tú ayudas a de la manera que los otros ayudan? Yo no ayudo. Bueno, no, de la manera que tú compartes y que, lo dijiste hace rato, pero que vas creando poco a poco. Yo no soy bueno. No soy bueno. Trato en algunos momentos de mi vida de ser responsable y de ser ético. Yo, como cualquier ser humano, tengo intereses. Nada de que soy un alma de la caridad y me gusta estar entregando. No. Yo no soy bueno, soy responsable. ¿Por qué lo hago? Porque yo no quiero que los impuestos de mañana que tengo que pagar se vayan a más patrullas y más inseguridad, sino a más desarrollo y a un ecosistema que genere prácticamente soluciones y no estar dándole más a problemas crónicos de hoy. Entonces, yo no creo en la filantropía, yo no creo en la caridad, yo creo en la responsabilidad. Yo no creo en la esperanza. Yo no creo en que alguien que me está viendo ahorita crea en mí. Lo que me interesa es que crean en ellos. Pues yo no soy más que nadie. Yo lo que quiero es que recuperemos la confianza individual, no en el pensamiento del mecenazgo o de los mesías o de los falsos patrocinadores de esperanzas que no te vienen a resolver tu vida. El único creador eres tú mismo, y lo que me interesa es que vuelvas a recordar tu capacidad de crear, tu capacidad de resolver, y eso se logra con responsabilidad, no con esperanza. Fue muy buena respuesta. Yo, ya sabes, mi cabeza es para que no se salga. No, pero no se trata de hablar bonito. Sí. Se trata de ser congruente. Sí. Y creo que los dos lo manejan muy bien, el ser congruentes y el de verdad lo que dicen y lo que piensan es lo que hablan y se nota en lo que hacen, ¿no? Esta pregunta yo sé que no es agradar a los demás, que no es quedar bien con el de al lado, pero en sus propias carreras o en su propia vida tienen como esta parte de en algún momento llegar a hacer algo, no que los demás esperan, pero sí que está puesto ahí para que los demás esperen. Entonces, ¿cómo lidias, Adrián, cómo lidia Simón con la presión de a veces no poder llegar a ese lugar o de tener que llegar a ese lugar? Fíjate que a mí no me importa lo que la gente espera de mí, ¿no? Creo que mi peor juez soy yo, y ese es donde empiezan los problemas, donde yo me pongo metas que a veces no puedo alcanzar. Entonces, lo que he aprendido es cómo hago para entonces ir reduciendo poquito a poquito esas metas, ¿sabes? ¿Cómo la hago cada vez más sencilla, cada vez más cercana a mí? Porque si de pronto me pongo una meta de voy a tener 2 millones de seguidores en YouTube mañana, imposible. O sea, menos que los compres, ¿no? Sería una estupidez. Pero entonces, ¿cómo hago para ir poniéndome metas que yo sí pueda alcanzar, pero que además me empujen? Y es algo que de verdad tienes que aprender de ti mismo, no es tan sencillo. No es como de, pues pongo esta meta y la sigo. No, es pongo la meta y voy midiendo qué tanto me estoy acercando. Y es una constante responsabilidad, ¿no? Lo que dice Simón. Es una constante de ser responsable.
pero para eso tienes que salirte de la zona de confort. Y el problema justamente es que el mundo está creado para ser una zona de confort, incluso en la pobreza. Y es lo que jode a tantas personas, ¿no? Porque es, ay, aquí nos tocó vivir. Ay, es que así lo quiera Dios. Es la cruz que nos tocó cargar. A veces creo que la misma religión nos hace daño, ¿sabes? Sí. Creo que es muy bonita la parte espiritual, pero el hecho de que algo te pida que pierdas algo para tú generar algo, a veces no está tan padre. No, tú regalas tu tiempo o vendes tu tiempo para conseguir un sueldo. Pero muchas veces ese sueldo no es suficiente para vivir, en su gran mayoría. Hay un estudio de una página que se llama Indeed, que es para reclutamiento, que demostró hace poquito que el 52% de la gente en Estados Unidos, y lo puedo deducir seguramente todo el mundo, odia su trabajo. 52%, la mitad de la fuerza laboral de todos Estados Unidos odia lo que hace, pero igual lo hace. Entonces, imagínate el ambiente que vas a generar, el ecosistema que vas a generar, odiando lo que haces. Obviamente va a transpirar, lo vas a hacer sentir a los demás, y eso genera los ambientes tan tóxicos que las empresas, aunque digan good place to work, eso nada más es un sello. O great place, es un sello. Esto que decía de Simón de la filantropía, ¿no? ¿Por qué las empresas lo hacen? Para descontar impuestos. Si de verdad les importaría, le aumentarían el sueldo a las personas. Sí. Y ya, esa es la mejor filantropía del mundo. Te voy a pagar lo que realmente vales. Totalmente. Incluiríamos salud mental también. Y pagando salud mental, ¿no? A ver, mi respuesta es así. Yo no me gusta mentir. Por supuesto que a mí me importa y veo, hace rato te dije, no dependo de lo que los demás opinen de mí. Pero a mí sí me importa porque soy inseguro, pero sobre todo soy curioso y tengo un sadismo curioso. A mí sí me importa ver lo que la gente piensa de lo que yo digo, porque si no, no compartiría. Entonces sería un hipócrita. Si no, pues ¿para qué me meto en las redes sociales? No. Yo me interesa, tengo mucha curiosidad de ver cómo afecto emocionalmente a alguien que me está viendo. Pero eso no depende de mi vida y no depende de mi estabilidad emocional. Me da curiosidad. Sí. A veces le pega a mi ego, porque como soy muy inseguro, pues mi ego se alimenta. ¡Ay, qué padre!, ¿no? Pero entonces, la diferencia está, y esa es mi respuesta, en que logres identificar prácticamente que eso que te están diciendo, que eso que te están poniendo, no afecte prácticamente tu columna vertebral emocional, pero sobre todo la columna de tu identidad. Porque las redes sociales son muy tóxicas y te cargan energéticamente. Oye, estoy enojado, me siento mal, estoy de mal humor. Hice algo mal, hice algo mal, no sé. bueno. Te cargas, Sí. las redes te cargan, ¿no? Entonces, como cuando la verdad yo soy un cuate súper espiritual y hago mucha meditación, entonces me limpio cuando entro en rollos de las redes sociales, me limpio y aprendo a distinguir. Y le doy voz, así como le doy voz a mi ego y a mi inseguridad, también le doy voz a mi integridad y a mi identidad. Ok. ¿Qué importancia tiene para Adrián y para Simón el arte? O sea, digo, porque para mí es de las cosas más importantes en el mundo y creo que si implementaran, ya lo han implementado en algunos lugares, pero si fuera como más implementado esto de compartir el arte, de hacer arte, de que los niños puedan empezar a hacer algo, ya sea actuación, ya sea música, ya sea pintar, y Simón lo dijo hace rato, ¿no? O sea, está el, no seas pintor porque no lo vas a lograr, te vas a morir de hambre, y yo lo he escuchado muchísimas veces, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene para ustedes el que el arte sea parte de la vida de los demás todo el tiempo? Para mí tiene algo muy importante. Hoy, más que nunca, vivimos en una cultura del marketing. ¿Qué es el marketing? El marketing es estetizar la realidad, Sí. no darle realismo a la estética, ¿no? Eso es el marketing. Siempre es vender, prometer, y como dice Rusarín, siempre prometer de más y entregar menos, ¿no? Eso es, digamos, el punto. El arte es realmente la identidad y la congruencia entre la expresión de la creación en lugar de la expresión de la expectativa. El arte, para mí, es la antítesis del marketing. Sí, sí. Y yo creo en la creación, porque creo en la productividad, porque yo creo que alguien que no crea, que no se expresa y que es solamente un ensamblador,
un estampador, una pieza de la economía que todo el tiempo está como en el juego del calamar, debe, se endeuda y nunca es. El arte es identidad, el marketing es la antítesis de la identidad. Es muy cierto, muy... Agregando a eso, ¿no? Los seres humanos somos creadores. Claro. Somos creativos, todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo estamos dando algo, todo el tiempo estamos queriendo generar algo nuevo. Y el arte lo que hace es que te permite usar tu creatividad, usar tu inteligencia emocional, ¿no? Me encanta que las escuelas le tiran mucho más a la historia, a la geografía, a las matemáticas, a los datos duros. Pero sin arte no tendrías la curiosidad de buscar la ciencia. O sea, la ciencia y el arte están unidas, ¿no? Porque justo tu curiosidad de decir, ¿esto por qué es así, sabes? Es arte. Pero hemos pensado que el arte es como el cerebro derecho y la ciencia es el cerebro izquierdo. Cuando juntas estos dos, colaboran, tienes una vida maravillosa. El teatro, ¿no? Ayuda a los niños y las niñas a expresarse. La pintura ayuda a la salud mental, a expresar lo que significa nuestra vida, los símbolos puestos sobre un papel, ¿no? Por eso, lo primero que encontramos de una verdadera civilización, de que el hombre pensó por primera vez, fueron justamente estos murales en las cavernas, donde pintaron su realidad, ¿sabes? Donde esta es mi realidad y la dejo plasmada. Eso es muy importante porque habla de la necesidad de reconocimiento que tenemos. Al quitarlo, como bien decía Simón, al ser una máquina que solamente estampe o ensamble, pierdes tu creatividad y por tanto pierdes tu vida. No, porque como dijiste, el arte te enseña a pensar, no a reproducir. A crear. Sí. Pero, Simón y Adrián, ¿qué pensaban a los 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, hasta los 25, ponle tú? Y esto es como para que yo desconozco, pero obviamente la psicología yo creo que dice la adolescencia es desastrosa, ¿no? Y vas a adolecer, y vas a ver todo más grande, y vas a hacer esto, y ay, ¿por qué? Y ay, no. La adolescencia es culpa de la sociedad. Ok. Eso es lo más interesante. La adolescencia realmente, leen los textos incluso en la Torah, ¿no? ¿Por qué a los 13 años se hace el bar mitzvah? Donde te unes, por fin te reconoce Dios. Porque en ese momento pasabas de ser un niño a ser un adulto, y a tener responsabilidades. Conforme fuimos evolucionando, como fuimos desarrollándonos, de pronto la sociedad le perdió el gusto a los niños, ¿no? Fue como de, eres un niño, no sirves para nada, y ahora eres un adolescente, pero no eres un adulto. No tienes, no puedes hacer nada, no puedes... Ese momento que se perdió entre los 13 años, que es más o menos la edad como perfecta, ¿no? Y la adultez, y ya ser responsable, fue lo que hizo que se alargara la vida. Pero al alargar la vida también dejamos muchos vacíos, que nos pasa también con las personas mayores. Sí. Una persona hoy de 60 años, o 65, 70 años vamos a poner, realmente no es una persona que no puede ser productiva. Pero es como, no, ya te tienes que jubilar. ¿Por qué? Si me quedan todavía a lo mejor 20 años más. ¿Y qué hago 20 años sin eso, sabes? Sin ser productivo. Pero ¿cuál era la pregunta? No entendí. La pregunta, o sea, porque no la acabé, pero muchas veces los adolescentes piensan que su pensamiento es como, no, pues ahí me voy a quedar, ¿no? Lo que decías tú, o sea, un día decidí no quedarme voy a trabajar en esta oficina porque yo puedo hacer y dar más de mi persona, ¿no? Y quiero ser mi propio jefe y quiero vivir esta experiencia. Entonces, ¿qué pensaban Adrián y Simón sea en el momento que estaban en su vida, pero a dónde querían avanzar? Porque igual y a donde querían avanzar ya no sé a dónde querían ir. O igual y cambió y ya es un lugar mejor. Ajá. Yo creía que una emoción temporal era una realidad permanente. Y me di cuenta que no, que un sentimiento pasajero no es un estado y no es una realidad. Y, por ejemplo, mi primera relación, y cuando corté, casi me muero. O sea, literal me dio ganas de suicidarme a los 16 años, 17 años, y la verdad es que sufrí muchísimo. Y yo creo que en la vida, en mi experiencia, te vas desenamorando del amor y te vas enamorando del realismo o de la realidad. Y aprendes prácticamente a darte cuenta que muchas de las cosas que quieres en tu vida ya las tienes. Que lo que quieres alcanzar en el futuro ya lo tienes y pierdes las cosas básicas
por las cosas sofisticadas. En la vida vamos queriendo muchas más cosas sofisticadas y vamos perdiendo las cosas más básicas. Y cuando las alcanzaste, dices, ¿qué pasó? Exacto. Mira, a mí no me da miedo lo que voy a decir, no me da miedo. Y tengo muchos amigos que se los dije. Yo de chiquito dije, ¿qué va a pasar cuando yo tenga mi primer $1,000,000? ¿De verdad? ¿Qué va a pasar cuando yo tenga mi primer millón? Yo ya me voy a retirar, voy a ser el hombre más feliz del mundo. Cuando lo logré, de verdad, mi vida era igual. Tenía mis padres, mi familia, seguía siendo un ser humano. ¿Y saben qué? En lugar de más cosas que me llenaban, tenía más vacíos. Entonces, a lo que yo quiero ir y a lo que yo quiero llegar es que muchas de las metas que te vas poniendo de chavo y de joven no son las metas que realmente parten de tu integridad, sino parten de la obligación moral, de la presión social, que del propio reconocimiento personal de lo que tú eres y de lo que tú, oye, sencillamente, se vale no saber qué quieres. Claro. Se vale no querer necesariamente algo. Óyeme, yo no tengo que saber a fuerzas qué quiero. ¿Por qué tengo que saber lo que quiero? Sí. ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué lo que quiero es lo correcto? Por eso coincido en el tema de la filosofía. Porque no nos enseñan a pensar, nos enseñan a reproducir. ¿Y tú? Totalmente. Es muy interesante porque yo te diría, yo quería ser un rockstar. O sea, mi sueño era ser rockstar por el narcisismo que tengo. No quería que la gente me viera, yo quería estar en el escenario. Y de pronto con el tiempo me fui dando cuenta que uno tenía que vivir en una sociedad donde mi madre no me dejaba ser un rockstar, ¿no? Donde yo tenía que seguir estudiando. Y entonces dije, ¿cómo puedo entonces convertir esta necesidad de ser visto, de ser reconocido, de una manera importante, en donde simplemente no sea algo que vaya en contra de mi tribu, ¿no? Mi familia en este momento? Hoy me doy cuenta que el haberme creado esta idea de una tribu tan chiquita me limitaba a poder ayudar a más personas. Y entonces mi ideología siempre la culpa la tenía la sociedad, ¿no? Yo era súper rebelde y era anarquista, y un día no hablé durante una semana en la escuela porque quería hacer un voto de silencio. O sea, era estar conociéndome. Y hoy que lo veo para atrás digo, no, es que raro era yo como chavito. Pero también qué importante el irme reconociendo y no, sobre todo, el sí hacer las cosas para aprender de ellas, sin el miedo al fracaso, ¿sabes? Porque sí, claro que fracasé un montón de veces. Pero si no hacía eso, si no me caía, ¿cómo iba a levantar? Súper importante. ¿Cómo iba a saber que ese era el camino? Súper. ¿No? Y esa búsqueda de la conducta humana, de por qué soy como soy, me llevó al estudio de la psicología y me llevó al estudio de la psicoterapia, que es donde más me apasiona. La psicología me gusta mucho, pero la psicoterapia me apasiona. ¿Y por qué piensas lo que piensas? Porque siempre tu realidad te afecta al pensamiento y no tu pensamiento a la realidad. Lo que tenemos que ir haciendo en la vida, en mi punto de vista, es cómo tu pensamiento afecta a la realidad y no cómo la realidad afecta a tu pensamiento. Ajá. Sí, hay mucha gente estudiando psicología, psicoterapia, derecho, o sea, ¿qué les dejó a ustedes su carrera como seres humanos, más que como profesionales? Que puedas decir, creo que por eso empecé a hacerlo. Qué bonita pregunta. Y creo que por eso lo podría seguir haciendo. ¿Quién, tú o yo? Pues mira, mi carrera, ¿qué me llevó? Uno, que si tú no estudias, los maestros no te van a venir a dar la solución, ¿no? Esa fue lo primero. Yo aprendí a que tenía que estudiar, a que tenía que leer, a que si algo me interesaba, lo tenía que buscar yo. No podía estar dependiendo de otro ser humano para darme esa información, y ser humano me refiero al maestro, para darme esa información y entonces yo solamente pasar, ¿no? Eso me enseñaron a dudar de todo. Me enseñaron a dudar del pensamiento, de la conducta, de por qué en una tribu africana pasa esto, pero en una tribu a lo mejor americana no, ¿sabes? Y empezar a entender que al final los seres humanos sí somos todos iguales. Y eso es hermoso, pero esa igualdad nos genera también una independencia y una autonomía. Y esa colaboración es muy hermosa. Y entonces de pronto darme cuenta de esto, no darme cuenta de que podemos aprender a pensar y que no todo tiene que ser dado desde el maestro, sino también es mi responsabilidad, mi educación,
a mí me llevó a ser quien soy hoy, ¿no? Pero fue también eso, no voy a depender de lo que esta persona diga. Porque incluso tenía yo maestras que eran súper machistas, ¿no? A mujeres les dijeron, ¿qué haces aquí si ya estás casada? Una mujer que estaba estudiando con nosotros, que tenía 40 años, le preguntó, ¿qué haces aquí si estás casada? Y la chava ya no regresó a la escuela. Increíble. Entonces, el poder que un maestro tiene sobre los alumnos, en vez de usarlo a favor del alumno para ponte a estudiar, ponte a investigar, muchas veces lo pueden usar para destruir. Impresionante. Es verdad. Pues mi experiencia vuelta a respuesta es, mi papá fue un desastre y ha sido un desastre en los negocios. Creo que ahí está ya. Mi papá ha sido un desastre en los negocios. Mi papá es un filósofo de por vida que tuvo que hacer negocios para vivir. Mi papá fue uno de los primeros inversionistas de Interlomas. ¡Ole! Wow. De Interlomas. Y le metió bastante. Se logró levantar mucho a mi papá después del terremoto del 85. Y luego compró locales en Interlomas. Okay. Yo sé que no le va... No, ya sí le gusta porque ya se lo pregunté, sí le dejo. Y para no hacerles el cuento largo, de repente, como no había una buena administración en el centro comercial, dijo mi papá, yo no os voy a pagar mantenimiento. Hasta que llegó al punto en que debía, creo que 4 o 5 años de mantenimiento. Y entonces lo demandaron. La asociación lo demandó. Bueno, a las 2 semanas del remate de todos sus locales, 2 semanas, yo me enteré. Yo tenía 15 años, no me acuerdo. Y en ese momento dije, me voy a meter. Yo ni siquiera, estoy estudiando prepa. Y entonces, pero ya me gustaba el derecho, porque ya me gustaba. No, entonces yo dije, no hombre, mi papá tenía un abogado, raterazo de primera, raterazo. A nosotros nos corrieron de mi casa, porque mi papá llegó a un punto en donde no tenía para pagar la renta de mi casa. A mí no me da miedo ni me da vergüenza decirlo. Entonces yo viví esas cosas. Entonces desde chiquito tuve que empezar a defenderme muy rápido de todas las cosas que me pasaban. Entonces, cuando este abogado le dice a mi papá, vas a perder todos tus locales y si no me pagas y hay que corrupción y esto y lo otro, espérate tantito. 15 años, 15. Le digo, papá, ¿bajo qué régimen estás casado? Y si esa pregunta, ¿para qué? Le digo, papá, tú dime, ¿bajo qué régimen estás? 15 años, Pues obviamente bajo régimen, el régimen conyugal. Okay. No, bienes mancomunados, no bienes separados. Voy y un amigo le digo, oye, recomiéndame un abogado en esto porque yo no soy postulante, yo no puedo. Le digo, oye, métete a la ley de amparo y revisa la garantía de audiencia y chécame si es posible esta estrategia. A mi papá ya le ganaron todo el juicio, pero nunca demandaron a mi mamá. Mi mamá tiene derecho de audiencia. Metí un amparo y gané el amparo a los 15 años. ¡Qué mágico! Le salvé los 12 locales a mi papá. ¿Y saben qué pasó? Qué impresionante. Los terminó vendiendo porque gané la parte de mi mamá. La parte alícuota de mi papá se perdió, pero gané la parte alícuota de mi mamá. Los forcé a negociar y vendí los locales de mi papá. Y nomás le dije a mi papá, ¿sabes qué? Esos locales ya no son tuyos, son míos, rey. Claro. Yo te los salvé. ¿Quieres? Y así empecé mi patrimonio. ¡Wow! Así empezó la carrera. No, sí le di a mi papá su lana, pero más bien no me la quedé yo. Le di la lana a mi mamá, que era de ella. Claro. Y por mi mamá se salvaron los locales de mi papá. Sí, claro. No por mi inteligencia. Y por eso me volví abogado. Era una gran historia para volverte abogado. Si no te volvías, íbamos por el Simón del pasado. Esa es la realidad. Impresionante. A mí me gustó. Yo viví cómo me sacaban de mi casa. Yo dije, ¿cómo voy a hacer que otros seres humanos no pasen lo que yo viví? Lo que yo pasé. Me tuve que ir a vivir a casa de mis tíos porque no tenía dónde vivir. Claro. Sí. Gracias, Tomás. Eso es lo que a mí me llevó a entender la diferencia entre la justicia y el derecho. Pero no hay justicia
si no te pones pilas y si no Claro. entiendes y la estrategia, ¿me Si no explico? piensas. Este mundo no es de justos, este mundo es el que hace la estrategia y el que se adelanta, el que trae las consecuencias del futuro a las circunstancias del presente. No, vale. Qué frase nueva. No, wow. ¿Cuántas más quedan? Por Ya está por cerrar. Pero, Adrián y Simón, ¿opinan qué rol, ustedes opinan que el rol de la mujer en los trabajos, en las carreras, en la vida, y lo mencionó Adrián, ¿no? Que le tocó en la universidad, es más complicado? No entiendo la pregunta. Ajá, o sea, es más complicado llegar a recibir el mismo salario, a recibir los mismos puestos. Pues es más complicado para nosotros los hombres, porque hemos sido unos machistas de primera, hemos siempre singularizado el género y siempre hemos pensado, bueno, a mí me educaron y yo crecí en una sociedad profundamente, en una familia, hablo de mis abuelos, profundamente machista. Pero cuando yo veo que mi mamá se levanta a trabajar, nos mantiene, nos saca adelante, gana más lana que mi papá, yo digo, pero un tantito, a ver, esta falsedad del género, ay, es mujer, ay, es hombre, ay, tiesto, ay, no, espérate tantito, es una cuestión de conciencia, no es que la mujer porque es mujer, por el género, ay, está de moda el políticamente correcto decir que el feminismo, no, a ver, la mujer es inteligente no porque es mujer, es porque es inteligente, ¿no? No por decir, porque es políticamente correcto, bonito, ahí decir es mujer, no, la mujer es inteligente, o sea, tiene que ver con una cuestión de inteligencia natural, no con una cuestión de posicionamiento político, y yo creo que hoy más que nunca, no la tienen más difíciles las mujeres, nosotros los hombres somos los que lo tenemos más difíciles, porque ellas están conquistando los espacios negados, están emancipando y están logrando y están desmitificando tantas mentiras que nos habían dicho, y que a la hora que les pones el piso parejo a la mujer y al hombre, te das cuenta que no es una cuestión de género. ¿Por qué? La mujer todo el tiempo estuvo con un ecosistema de agresión, con un ecosistema de presión, y eso desarrolló habilidades, capacidades, y lo más importante, inteligencia emocional que los hombres no tenemos. Pero ves que no es porque es mujer. Sí. O sea, a mí no me gusta decir palabras bonitas, ay, porque es mujer. No. Desarrolló una inteligencia emocional que los hombres no tenemos. Y tiene que ver con el ecosistema de la mujer que con la posición política del hombre. Esa sería mi respuesta. Qué buena respuesta. A mí me gustaría agregar esta parte donde la confianza es algo que el sistema patriarcal no ha permitido en la mujer, la ha aplastado, y entonces la mujer no tiene confianza. Hay un estudio muy interesante que se hizo hace muchos años, donde se le ponía a las mujeres unas figuras y decía cómo rotaban, porque se creía que la mujer no tenía la misma capacidad espacial que el hombre. Okay. O el mismo psicólogo tomó esta misma idea, las mujeres siempre salían por debajo, tomó lo mismo y las hizo sentir confiadas de ellas mismas. Cuando vuelve a aplicar el experimento desde la confianza, la mujer superó al hombre. Claro. Y entonces donde dicen, a ver, espérate, entonces no es un tema de cerebro de la mujer, es un tema de confianza. Es un tema, exacto, por eso te agregué. O sea, quiero agregar, ¿no? Que incluso psicológicamente hemos encontrado que no tiene nada que ver con las diferencias fisiológicas de los cerebros. Tiene que ver con nuestras capacidades de dar confianza a una persona, de sentirse segura de alcanzar lo que quiere. Y no dije ni mujer ni hombre, persona. Sí. Los hombres lo tenemos muy difícil, como bien dice Simón, porque seguimos con esta idea pendeja de que no tenemos que hablar de nuestras emociones y que no podemos pedir ayuda. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia? Con la adversidad. Es muy darwinista, en mi punto de vista es muy darwinista. Eso sí, para que veas, es muy darwinista. Solamente la dialéctica existencial, la dialéctica biológica despliega y desarrolla tus capacidades. ¿Por qué un pez desarrolló una aleta? ¿Por qué el ser humano desarrolló la dentadura? ¿Por qué desarrollamos nuestros dedos? Precisamente porque es la adversidad que generó el ecosistema para crear el órgano. Y el órgano deriva de la capacidad. Y la mujer no es porque sea mujer, es porque se enfrentó a ese proceso darwinista que hoy por hoy, sin duda alguna, en mi punto de vista,
tiene muchas más capacidades, nomás que ahora se está dando uno cuenta y se ve. Por eso, que una mujer no puede gobernar, por favor, una mujer puede gobernar incluso mucho mejor que un hombre, sencillamente porque tiene más inteligencia emocional que un hombre. Amén. Amén. Con eso cerramos Con eso increíblemente. cerramos. Qué bonito. Creo que me llevo yo mucho. Les doy las gracias a los dos. Creo que también todos los que ven se están llevando, escuchando, llevándolo a cabo, viendo sus puntos de vista. Y es muy padre. O sea, muchas cosas las comparto, muchas cosas me quedo pensando, muchas cosas que pasaron por mi cabeza, pero... Yo te pido algo, no me creas. Verifica. Claro. Por favor. Sí. Y eso es. Con eso cerramos otra vez. Gracias. Gracias, Simón. Gracias, Adrián. Bye, cuídense. Nos estamos viendo. Ahí está. Una hora.